Ok, nuevamente buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta clase en la que voy a retomar algunos aspectos importantes sobre las lecciones que hemos venido trabajando a lo largo del Classroom. Empezamos, aunque ya vimos algunos elementos en clases previas, empezamos a tratar los elementos del argumento. Decíamos que básicamente el argumento se conforma de proposiciones, pero las proposiciones se conforman de conceptos. Por ello, resulta importante, resulta básico que nos refiramos también a el concepto. Entonces, el primer momento, el primer escalón de trabajo lo hicimos en relación al concepto. Por eso, justamente es el día de hoy el elemento que vamos a tratar. Yo creo que ya en estos momentos pueden ver mi pantalla. Estamos tratando acerca del concepto. ¿Qué es el concepto? Era una de las preguntas que ustedes debían responder en el cuestionario. Entonces, el concepto, como lo vamos a ver aquí, es un elemento de la proposición, vamos a ver, es una representación mental, de un objeto sin afirmar y negar nada de él. En un principio les decía yo que nosotros captamos la realidad asumiendo los objetos y creándonos imágenes del objeto en nuestra mente. De tal forma que al encontrarnos en el transcurso de nuestra vida enfrente a otro objeto similar, nosotros al observarlo, al ver las características que tiene, podemos decir de qué objeto se trata. Seguramente que ustedes no recuerdan la primera vez que vieron un árbol y que su mamá les dijo, este es un árbol, o no recuerdan la primera vez que vieron un perro y aprendieron que un animal con determinadas características era un perro. Después aprendieron cuando eran bebés, cuando eran niños, no bebés, cuando eran niños, aprendieron un gato, que es un gato, y lo aprendieron a identificar de tal forma que se veían juntos a un perro y un gato, ustedes sabían decir cuál es el perro y cuál es el gato. Bueno, esa es una operación que la mente va realizando para conocer su realidad, para conocer el entorno. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos es el concepto. El concepto, como pueden ver ustedes en su hoja, el concepto es una representación mental de un objeto o cosa sin afirmar ni negar nada de él. Ustedes lo están viendo ahí en su pantalla. Un concepto es claro que puede referirse a cualquier tipo de entidad. Entidad es lo que existe, pero la existencia de las cosas no es real nada más. Hay entidades, hay seres, por decirlo así, que no existen en la realidad, pero sí existen en la mente. Son aquellos seres que llamamos imaginarios. Es un concepto, lo formamos de cualquier tipo de entidad, ya sea real o imaginaria. Por ejemplo, la lluvia es una entidad, un centauro es una identidad, aunque es un personaje mitológico, el amor, un triángulo, el número, la computadora, mexicano, árbol de Navidad, persona de género femenino, pinturas de René Magritte. Los conceptos se refieren a objetos de nuestro mundo, ya sea de nuestro mundo real o de nuestro mundo imaginario, ¿ok? Entonces, por ahí estamos tratando acerca del concepto, ¿ok? Entonces, el concepto puede ser de una entidad real o de una entidad imaginaria, ¿sí? El concepto se manifiesta en el plano mental, como ustedes lo pudieron distinguir, pero requerimos expresarlo mediante palabras. Porque el concepto es tal como se encuentran los objetos en nuestra mente, pero a la hora de yo comunicarlo, lo comunico en palabras. Y
la expresión lingüística que nos permite nombrar un concepto, como ustedes lo vieron, lo llamamos término, ¿sí? La imagen o concepto es lo que nosotros tenemos en la mente, pero cuando ya lo expresamos en un término. Y entonces decimos gato, lápiz, mesa. Estoy utilizando términos de un lenguaje para explicar lo que yo tengo en la mente. Pero de tal forma que un niño va a encontrar en su idioma la palabra o el término para referirse a ese objeto. Por ejemplo, un niño que habrá sido educado en Estados Unidos utilizará la palabra cat para referirse a un gato, como nosotros utilizamos la palabra gato. A mí me pasó una vez que un sobrino mío que venía de Estados Unidos, yo le pregunté, era un niño pequeño, tendría unos 3 años, pero nosotros es común que en algunas casas, sobre todo en mi pueblo, por ejemplo, muchas casas tienen un corredor y el corredor alrededor tiene pues como, ¿qué será? Le llamamos pasamanos, ¿no? Le llamamos pasamanos. Ahí, no sé por qué se le llama así, pero se le llama pasamanos y normalmente tiene una especie de, ¿qué será? Una parte de concreto en la que incluso puedes sentarte, puedes ponerte alguna cosa, ¿no? Eh, es algo raro, como le llamamos. Pero platicando con mi sobrino, él no hablaba casi español, pero hablando con mi sobrino, yo le decía, estábamos comiendo creo algún tamal, un pambazo, y les decía, ponlo aquí. Y él dice en español, yes, on the table, ¿no? Ponlo sobre la mesa, ¿no? O sobre la mesa. Y yo me quedé, bueno, pero esto no es una mesa. Pero en su idioma, en su lenguaje, la palabra table, pues era una parte, una base, una superficie en la cual poder poner cosas, poder poner elementos sobre de ello. Y pues para él eso era una mesa. Y entonces, bueno, comprendí justamente cómo el lenguaje que utilizamos para referirnos a las cosas puede variar, ¿no? Puede variar, podemos tener palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra que proviene del náhuatl que significa, que me parece, de la cual nosotros tomamos apapachar, ¿no? Que significa muy poéticamente abrazar con el corazón, ¿no? Entonces veamos cómo el lenguaje produce una riqueza de conceptos. Pero bueno, entonces cuando nosotros lo tenemos en la mente es el concepto o noción o idea o imagen o representación. Pero cuando nosotros la exteriorizamos en un signo fonético, en el caso del habla, o escrito, en el caso de la escritura, estamos hablando de términos o palabras, ¿ok? Decíamos que los conceptos tienen dos propiedades. Las dos propiedades del concepto son la comprensión, con H intermedia, comprensión y extensión. La comprensión con H tiene que ver con la captación de las características más elementales que hacen que un objeto sea determinada cosa, ¿sí? Y ahí vendría un elemento de análisis que nuestra hoja, nuestro texto nos dice, por ejemplo, en el concepto reloj. ¿Qué características importantes, sobresalientes, esenciales o básicas debería tener un objeto para que sea un reloj, ¿no? ¿Qué características esenciales debe tener un objeto para que sea considerado un reloj? ¿Quién lo sabe? Bueno, ahí viene en el libro, ¿no? Un reloj es un objeto que sirve para medir el tiempo. Entonces, eso es lo elemental, son las características elementales que debe tener un reloj, ¿no? O podemos decir, maestro, pero hay muchas clases de relojes. Ok. Si nosotros vamos especificando más características,
vamos automáticamente reduciendo el número de objetos. Si yo digo un reloj es un objeto que sirve para medir el tiempo, pues puede ser un reloj de esos de los que van en el pulso, en la mano, perdón, en el puño, un reloj de los que se cuelgan en la pared, un reloj de los que se ponen en las torres de las iglesias o en las torres de los palacios municipales, o puede ser un reloj de arena también, puede ser, es un reloj, es un objeto, un artefacto que sirve para medir el tiempo. ¿Cómo? Bueno, lo hace a través de instantes, de minutos, de no sé. Pero también el reloj de sol, que es un objeto, es un artefacto que sirve para medir el tiempo. Entonces, vemos que para que a un objeto le llamemos reloj, debe tener esas dos características. Ser un objeto o artefacto cuya finalidad o función sea para medir el tiempo. Entonces, repito, la comprensión son las características esenciales o elementales que hacen a un objeto ser lo que es. ¿Ok? En este sentido, en el libro nos presentan el concepto de reloj. Pero nos presentan un concepto en el que le van agregando más características, o sea, su comprensión es más amplia. Dice, si enumeramos algunas características generales del concepto de reloj, podríamos decir, 1, que es un objeto; 2, que sirve para medir el tiempo; 3, que tiene manecillas. Pero cuando decimos un reloj tiene manecillas, ya excluimos a una clase de relojes. ¿Cuál clase excluimos? Excluimos, por ejemplo, al reloj de arena, ¿sí? Ya no es parte de la clase relojes. Si decimos, o sea, no es la clase, no pertenece, entonces ya tenemos que especificar reloj de arena. Un reloj de arena, evidentemente, no tiene manecillas, ¿sí? Hasta aquí me van siguiendo. Sí, maestro. Ok, entonces 3 tiene manecillas, 4 tiene correa. Ya decimos tiene correa, excluimos a una clase de relojes, a la clase de relojes que no tienen correa. Los que son de arena, los relojes despertadores, los relojes cucú, etcétera. Entonces, vean, vamos dando más características. 5 es pequeño, 6 es negro, 7 es de metal. Ya vimos, si damos más características, vamos excluyendo a algunos objetos que ya no pertenecerían a esa clase, ¿sí? Por ejemplo, nos estamos refiriendo ya aquí a relojes de mano, ¿verdad? Pero también hay relojes de bolsillo, ¿no? Relojes de bolsillo. Entonces, la comprensión, como van a ver ustedes o vieron ya en el libro, son la serie de características. Pero la comprensión está unida a otra propiedad que es la extensión. La extensión implica a qué objetos o a qué elementos hace alusión el concepto. Y está estrechamente vinculada a la comprensión y la extensión, como lo acabamos de ver. Por ejemplo, la extensión, el concepto, dice, se refiere al conjunto, la extensión del concepto, repito, se refiere al conjunto de individuos que se encuadran en un concepto, o sea, la clase de individuos que pertenecen a ese concepto. A la clase formada por todos los objetos a los cuales puede aplicársele el concepto. Entonces, esto ustedes lo vieron quizá en primaria, quizá en secundaria, cuando les ponían diferentes objetos y ustedes decían, organízalos según su clase. Y entonces les ponían una goma, un sacapuntas, un lápiz, un cuaderno, un libro, una calculadora y les ponían el concepto o la clase útiles escolares. Y entonces dice, encierra todos aquellos que pertenezcan al conjunto o a la clase útiles escolares. Y por ahí te ponían una batidora, te ponían una licuadora y obviamente tenías que dejar fuera esos y subrayar solo los que pertenecían a la clase útiles escolares. Bueno, pues eso sucede con el concepto. El concepto agrupa individuos
agrupa individuos. Les digo, voy a volver al concepto de reloj. Si yo regreso al concepto de reloj y digo, es un objeto que sirve para medir el tiempo, uy, ahí entran los relojes digitales que trae nuestro celular, entra el reloj de mano, entra el reloj de pared, entra el reloj de bolsillo, entra el reloj de arena, entra el reloj de sol. O sea, si digo objeto que sirve para medir el tiempo, entran todos aquellos artefactos que sirvan para medir el tiempo. Pero si yo voy especificando como lo hicieron en el libro, voy reduciendo la cantidad de objetos que pertenezcan a esa clase o a ese concepto. Entonces, cuando ya digo que tiene correa, cuando ya digo que es chiquito, cuando digo que es de piel, ya dejo fuera, por ejemplo, relojes de metal que también van en la mano. Dejo fuera muchos otros objetos que pudieran ser relojes, pero que en este caso no pertenecen a la clase relojes de mano de metal de más de 100,000 pesos. Ah, caray. Entonces ya hice mi clase más reducida. ¿Sí? Entonces, por eso, ustedes van a encontrarse que entre la comprensión y la extensión hay una relación que se expresa con la ley de la variación inversa. Quiere decir esta ley de la variación inversa que a medida que la extensión de un concepto aumenta, es decir, a medida que el concepto lo pueda aplicar a más individuos, su comprensión disminuye. ¿Qué quiere decir? Es menor, o sea, son menos las características. A diferencia, si la extensión disminuye, es decir, si son menos el número de objetos o de elementos a los que puedo aplicar el concepto, entonces su comprensión aumenta. En pocas palabras, a mayor extensión, menor comprensión. Y a menor extensión, mayor comprensión. Esto parece que está en chino, pero no. Viene el ejemplo. Dice, voy a leer el ejemplo y lo explico. Expliquemos más a fondo esta ley con un ejemplo, dice el libro. Supongamos que alguien nos pregunta, ¿qué tipo de hombre, mujer nos gusta? Podemos responder de muchas maneras, pero aquí solo citaremos dos. Tenemos a la mujer A, que dice, a mí me gusta pues, los hombres. ¿Cómo? Pues nada más que sean hombres. Pues entonces cuando dijo, pues obviamente le puede gustar cualquiera, cualquier individuo que pertenezca al género masculino, ¿no? Entonces, la mujer dijo, a mí me gustan los hombres. ¿Cómo? Como sean, pero me gustan solo que sean hombres. Bueno, pues entonces, como su comprensión dio, ¿cuántas características dio? Solo una. Entonces, su extensión es ilimitada, es gigante, es mayor. Todo aquel que sea hombre, a esta mujer le puede gustar. Pero veamos a la mujer 2, o la mujer B, perdón. La mujer B me dice, mira, a mí me gustan, Nacho, me gustan los hombres. Bueno, primero que sean hombres, varones. Luego, que sean inteligentes. Luego, que sean sensibles. Luego, que tengan sentido del humor. Luego, que me comprendan. Luego, que escuchen música. Luego, que vayan a misa. Bueno, y así, una serie de características desglosadas. Obviamente, pues los hombres a los que se les aplique ese concepto, pues van a ser muy pocos, ¿no? Que sean inteligentes, que sean sensibles, que tengan sentido del humor, que vayan a la iglesia, que crean en Dios, que hablen mucho. Entonces, entre más características le pongo, van a ser menos los hombres a los que le puedan gustar a esta mujer. Esa es la ley de la variación inversa. ¿Sí me explico? Bien. Esa es la parte de los conceptos. Ustedes han hecho hay conceptos de varios tipos. Ustedes han hecho un cuadro sinóptico en el que expusieron los diferentes tipos de conceptos, es decir, de su clasificación.
Vimos que por su extensión los conceptos se clasifican en singulares, los que se refieren a este individuo, este celular. No me refiero a todos, sino a este celular. También pueden ser comunes, ¿no? Eh, por ejemplo, maestro veracruzano es un concepto común. Hay muchos que son maestros y que son veracruzanos, ¿no? Puede ser colectivo, por ejemplo, ejército, grupo, manada, parvada. Son conceptos que indican una colectividad. A fuerza se entienden como grupos. Conceptos universales que se aplican a todos los individuos que pertenecen a esa clase. Por ejemplo, mamífero, por ejemplo, hombre, por ejemplo, ¿qué otro podría ser? Vertebrado, invertebrado, ¿no? Son conceptos que se refieren a todos los individuos que pertenezcan a esa clase. Y los particulares, que tienen que ver con algún estudiante del CETI 146, algún elefante, algún animal. Normalmente los particulares llevan la partícula algún. También los nombres propios o las personas entrarían en un concepto particular. Después, en cuanto a su comprensión, los conceptos pueden ser simples, pueden ser complejos cuando se forman de dos elementos, pueden ser abstractos, que no vemos la generosidad así como si fuera un objeto, es algo abstracto. El amor no lo vemos así como si fuera un objeto. ¿Qué es el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Recuerdan esa canción? A lo mejor a ustedes ya les tocó. Pero hay una canción que decía, yo que sé dónde está el amor, en algún asteroide, en un elevador, en un rincón, en internet, en el monte Himalaya o en algún café. Así decía la canción. Pues ¿dónde va a estar el amor? Obviamente en ningún lugar de los que menciona, ¿no? El amor no es un objeto, ¿no? Es un sentimiento, es un estado de ánimo y no se observa, no es palpable. ¿Ok? Pueden ser concretos, ¿no? Etcétera. Entonces, ustedes hicieron ahí la clasificación del concepto, ¿ok? Entonces, ahí es otro elemento que ustedes hicieron. Después del concepto, vimos lo importante que es la definición, ¿sí? La definición es importante porque justamente nos ayuda a tener claro qué es una cosa y cómo la puedo diferenciar de otra. La definición es una operación conceptuadora, ¿no? Y tiene dos elementos. Lo que se define, ¿no? Lo que se define que es el concepto o término que voy a definir, que le llamamos definiendum, y definiens, que es aquello que yo voy a utilizar para definir ese concepto. Básicamente lo definido y la definición, ¿sí? Y vamos a ver, ustedes van a ver ahí a lo largo de la lección reglas fundamentales para poder definir correctamente, ¿sí? Una definición, primera regla, debe de decir las características esenciales de un objeto a definir. Otra regla, no debe ser una definición circular, ¿sí? No debe ser una definición circular. Es decir, no debo de definir con la misma palabra de la definición. Eso es básico, ¿no? ¿Qué es la generosidad? Profe, la generosidad es ser generoso. No, ya es lo mismo, ¿no? Acción y efecto de ser generoso. No, tendríamos que definir. La generosidad es un valor moral que demanda el compartir tiempo, esfuerzo, compartir vida, compartir dinero, etcétera, ¿no? Ok. Tres. 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 ¿Quién me puede leer la número tres? La número tres, chicos.
Una definición no debe ser demasiado amplia ni demasiado limitada, es decir, no debe abusar más ni menos objetos de los que se debe, si solo lo que los conceptos, esta regla tiene estrecha la relación con la regla 1. Ok, tiene que ver con que la definición debe ser puntual. No debo de dar vueltas y dar círculos y explicar. No, la definición tiene que ser puntual, ¿no? Una definición no debe expresarse en un lenguaje vago o metafórico. No debo definir en lenguaje poético. Es lenguaje informativo, directo, lenguaje, y debe evitar definirse negativamente, ¿no? Es decir, ¿qué es bueno? Lo que no es malo. ¿Qué definición es esa? ¿Qué es bueno? Pues aquello que no es malo, ¿no? Eso es una regla, falla a la regla 5 de la definición, ¿sí? No debemos dar definiciones negativas. Bueno es aquello que todos quieren, ¿no? Pues, ¿qué es bueno? ¿No? Bueno es aquello que no es malo. ¿Qué es el diablo? Aquello que no es ángel o Dios. No, pues no. Tenemos que definir directamente, es decir, no definir negativamente. Es decir, debemos decir lo que es y no lo que no es. ¿Correcto? Ah, eh, y ahí ustedes vieron diferentes tipos de definiciones. La definición es estipulativa, en la cual es un poco arbitraria. Decimos qué es lo que vamos a entender por tal o cual cosa, ¿sí? La definición lexicográfica, la definición explicativa, la teórica y la persuasiva. Y eso es lo que ustedes estuvieron realizando a lo largo de la semana analizando esto. Quisiera yo dar un momento para que una vez que ustedes ya revisaron este material, ahora sí, solucionemos algunas dudas, algunas preguntas que ustedes tuvieran en relación a esto, las tratamos de una vez. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ninguna. No, profe. ¿Alguna otra? Bueno, ¿qué me quiere decir? ¿Quién me quiere decir que es que obtuvo como definición estipulativa? ¿Quién me quiere decir que es una definición estipulativa? ¿Nadie? ¿Una definición estipulativa? ¿Nadie lo tiene? ¿Cómo creen? ¿La lexicográfica? Nadie. Bueno, básicamente, una definición estipulativa es aquella que se introduce para asignar un significado deliberado a un término, sobre todo en un contexto nuevo. Esta, por ejemplo, las utilizan los científicos de cualquier índole, pues cuando van a decir, pues en esta investigación vamos a entender por felicidad tal cosa. Y vamos a ver si
los mexicanos, concretamente los de este grupo, son felices con base en este concepto de felicidad. La lexicográfica no introduce un nuevo significado, sino reporta uno que ya existe para eliminar la ambigüedad en el lenguaje y aumentar el vocabulario de las personas, ¿no? La explicativa no tiene la función de introducir un significado, sino de elaborar uno nuevo sobre la base de alguno que ya se usa de forma vaga, ¿no? Y entonces utilizamos ese lenguaje con un significado específico. La teórica supone la aceptación de una teoría. En determinada teoría científica o sociológica, tal definición es esto. Por ejemplo, para el marxismo, una clase social es, para el marxismo, un medio de producción es, ¿no? Entonces, la tenemos que definir dentro de esa teoría. Y la definición persuasiva es aquella que yo utilizo con la finalidad de convencer al otro, ¿no? Por ejemplo, en una discusión yo puedo definir que el aborto es un asesinato de una persona inocente, pues es una definición, pero esta definición lleva detrás la intención de convencimiento, la intención detrás lleva una intención de persuadir a cierto número de personas o a cierto grupo de personas, ¿no? Entonces, esas son las distinciones de la definición. ¿Qué es la clasificación? ¿Cómo nosotros clasificamos? Es una operación que hace también nuestra mente. Y bueno, el siguiente elemento que hay que tratar es el elemento de la proposición. Chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, les pido por favor que completen las actividades que haya que hacer. Yo les voy a mandar una liga en la que van ustedes a resolver un cuestionario a modo de examen. Es muy importante que tengan a la mano pues, sus apuntes, no es que lo hagan de memoria, porque pues el examen es de justo de pensar y de razonar, pero tendrán el tiempo encima. Entonces solo contaremos con 1 hora para la realización del examen. Yo se los voy a mandar el día 17 para que ustedes tengan 24 horas para que ustedes hagan ese examen, ¿correcto? Bueno, pues si no hay dudas, no sé si quieran tratar algún otro asunto. O sea, el día del examen nada más vamos a tener